Abran su Biblia, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre celestial, al abrir tu palabra, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, Señor, a través de lo que hemos estudiado en este libro de Samuel, al ver la vida de Samuel, al ver la vida de Saúl. Ahora estamos viendo la vida de David. Y sin duda, así como hemos aprendido de cada uno de ellos, vamos a aprender muchas cosas a través de David que pueden ser para nosotros muy útiles en nuestro caminar cristiano, como creemos que va a ser hoy. Así es que bendice tu palabra y bendice a tu pueblo, Señor, a través de ella. Y enséñanos, danos, Señor, esas enseñanzas que necesitamos tener mientras peregrinamos por esta tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada nos quedamos en que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ustedes se acuerdan, Saúl, el primer rey de Israel, ¿verdad? Saúl, un hombre que, como hemos visto hasta ahorita, no ha obedecido a las instrucciones que Dios le ha dado y ha más bien hecho lo que él quiere hacer, lo que él piensa en su corazón, lo que él piensa en su mente, que es lo correcto, eso es lo que hace. Aun cuando en ocasiones recibió instrucciones muy claras de parte de Samuel, que no había vuelta de hoja, era tan claro lo que le estaba diciendo. De todas maneras, él pensó que por alguna razón pensó que lo que él estaba pensando hacer era lo correcto. Y luego a veces hizo cosas que no debía haber hecho y le echó la culpa a otra gente, ¿verdad? Le echó la culpa al pueblo. Ellos eran los culpables, ellos fueron los que decidieron que iban a guardar lo mejor de todo lo que habían quitado a los amalecitas para presentárselo al Señor, etcétera, etcétera. Siempre había algún pretexto, siempre había algo a quien echarle la culpa y nunca hasta ahorita lo hemos visto aceptar ninguna responsabilidad por los errores que ha cometido. Y entonces vimos que el Espíritu de Dios se había apartado de él, ¿sí? Y que en lugar del Espíritu de Dios estar sobre él, se nos dice que un espíritu maligno, y nos dice que de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Eso no quiere decir que el Señor le mandó un espíritu maligno. Esto simplemente quiere decir que el Señor permitió que este espíritu maligno viniera y lo atormentara, ¿sí? Tenemos que entender que hay un ámbito espiritual alrededor de nosotros. Hay espíritus, hay demonios, hay ángeles también, pero hay demonios y hay ángeles del diablo, ¿verdad? Y Satanás los envía a atacar a los hijos de Dios, los envía a hacerles daño a los hijos de Dios. Y a menudo los hijos de Dios, sin saberlo, a veces abren las puertas a que estos ángeles, estos demonios vengan y los ataquen, ¿sí? A menudo Dios permite que esto suceda, como lo podemos ver en la vida de Job, ¿verdad? Como lo podemos ver en diferentes instancias en la Biblia. Y este es el caso aquí con Saúl. Si después de toda su desobediencia, después de todo lo que hizo, que iba en contra de lo que Dios le había dicho, Dios permitió que este espíritu maligno viniera y lo atormentara, que le causara ese sufrimiento que tenía, por el que pasaba. La semana pasada en el versículo 16, si ven ahí en Primera de Samuel 16, unos siervos se dieron cuenta de lo que le estaba pasando a Saúl. Sí, y le hicieron esta sugerencia en el versículo 16, dice: te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa, y así cuando tu espíritu sea atormentado, el que sepa tañer el arpa, ¿verdad?, tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Hablamos acerca de lo poderoso que es la música, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo la música tiene la habilidad para movernos, de cómo la música tiene la habilidad para llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas, o que queremos que se llene nuestro corazón y mente de ello, o que más bien no quisiéramos, pero porque lo escuchamos constantemente está viniendo a nuestra mente y nuestro corazón. Sí, a veces cuando estamos pasando por problemas o aflicciones, cuando estamos pasando por pruebas, nuestro espíritu se acelera, nuestro corazón se siente cargado, y a veces tocar música sirve para que el espíritu se aliviane, se aligere, se ponga contento, ¿verdad?
Mi esposa cuando va y se le ponen su quimioterapia, ¿verdad? Siempre va, lleva su teléfono y sus audífonos y siempre está viendo música de alabanza mientras está recibiendo la quimioterapia. Porque al recibir la quimioterapia, la música de alabanza fortalece su espíritu, le recuerda, ¿verdad?, las cosas que Dios hace por nosotros, le recuerda la fortaleza de Dios y siempre la veo con sus audífonos, siempre está ahí escuchando. A veces la veo que se le ruedan las lágrimas. ¿Por qué? Porque la música nos mueve, ¿verdad? La música se mueve, nos mueve nuestros corazones. Ahora, la música en sí, y no importa qué género de música, creo que lo tengo que decir, no tiene nada de malo. De hecho, Dios creó la música, ¿sí? La música se creó en el cielo, ¿verdad? Para la alabanza de Dios. Pero como sucede, el hombre toma las cosas y las tergiversa y las usa para mal. Entonces la música puede hacer mucho bien, pero la música también puede hacer mucho mal. Y dependiendo de las cosas que escuchemos y de las letras de las canciones, es de lo que nos llenamos nuestra mente y lo que nos llenamos nuestro corazón. Entonces, si estamos cantando a Dios, y estamos cantando canciones de alabanza, y toda la letra de las canciones alabanza y adoración a Dios, y acordarnos de todo lo bueno que ha hecho Dios, nuestro corazón se fortalece, ¿verdad? Pero si estamos constantemente oyendo música del mundo, y a veces, no sé si ustedes le ponen atención a la letra de la música, la letra de las canciones que escuchamos a veces. A veces la letra de muchas canciones que nos gustan va totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Totalmente contrario a lo que nosotros decimos creer, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Digo, yo a veces oigo música secular, no les voy a decir que no oigo música secular, pero tengo mucho cuidado con lo que oigo y con el mensaje de la música. A veces oigo a mis hijos, especialmente a mi hijo el varón, ¿verdad?, que oye música, a él le gusta mucho ¿cómo se llama?, hip hop y todas estas cosas, ¿verdad?, que está de moda ahorita. Y a veces oigo algunas de las canciones y le digo, ¿qué dice esa canción? ¿Qué dijo? Y pues ya me dice, ¿verdad? Y entonces lo reto, no le digo, no andes escuchando esos cochineros, no le digo eso, ¿verdad? Porque a veces decirle a los muchachos algo así es empujarlos a que lo escuchen más todavía, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando mi mamá me decía que escuchaba música del diablo, ¿verdad?, que más le subía la música del diablo para que mi mamá supiera que yo era el que mandaba, ¿verdad? Entonces le digo, mijo, ¿estás escuchando lo que dice esa canción? No, pues que sí. Ok, ¿cómo reconcilias lo que esa canción está diciendo con lo que tú dices creer? Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Porque tenemos que buscar todo lo que hacemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que permitimos que entre en nuestros oídos, que entre por nuestros ojos, que entre en nuestra casa, por ejemplo. Tenemos que reconciliarlo con lo que decimos creer. Y si no hay una reconciliación entre lo que decimos creer y lo que estamos permitiendo, tenemos entonces que dar un paso atrás y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué quiero esto? ¿Sí? ¿Para qué ando buscando esto? Sí, una de las cosas que yo le he dicho a mi esposa, y se los he dicho en otras ocasiones, siempre le digo, cuando me oigas cantar alguna de las canciones que tanto me gustaban antes de venir a Cristo, por favor, pregúntame, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué andas cantando esa canción otra vez? ¿Verdad? ¿Qué recuerdo te está trayendo o qué? Y cuando me ha escuchado cantar alguna canción, porque soy bien cantador, yo me gusta cantar, no sé cantar, pero me gusta cantar, y canto en el baño y canto en voz alta, y etcétera, etcétera. Y luego me dice, ¿por qué estás cantando esa canción? ¿De qué te estás acordando? Y entonces ya tengo yo la oportunidad de examinarme. A lo mejor es simplemente que me gusta mucho la canción, ¿sí? Pero a veces sí me estoy acordando de algo. Sí, y cuando me confronta con esas cosas, entonces pienso que haría mejor en no cantar esa canción, ¿verdad? Porque me está recordando algo de mi pasado que yo ni siquiera debería meditar en ello. Entonces, así como la música de adoración y alabanza nos puede acercar más a Dios, la música mundana, si no tenemos cuidado con ella, nos puede alejar más de Dios. Precisamente por el mensaje que nos presenta. Les hablé de los Beastie Boys la semana pasada. ¿Se acuerdan de los Beastie Boys? Sí, you gotta fight for your right to party. Sí, ese era mi himno. Sí, cuando la oía calle se me aceleraba todo, ¿verdad? Y mi jefa hasta me decía, pero ¿qué te pasa cuando oyes esa canción? Parece que se te mete el diablo. No, es que tengo derecho, I'm gonna fight for my right to party, ¿verdad? Y así es. Sí, entonces tenemos que tener
Mucho, mucho cuidado. Pero es asombroso lo que la música de adoración puede hacer en nosotros cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia cansados, les estaba diciendo, desanimados, enojados, enfermos, pero si nos abandonamos a la adoración de Dios, todo eso cambia en un instante, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que va en su carro después de haber tenido un día desesperante, un día duro en el trabajo, o después de recibir noticias no muy buenas, ¿sí? Van todos desanimados, pero oyen un canto de adoración en el radio y el panorama cambia inmediatamente, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, usar todo lo que Dios nos da para poder acercarnos más a Él, y no usar lo mismo que Dios nos da o las cosas que Dios nos ha dado, que el mundo ha tomado y que nos alejan de Él. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces le sugieren a Saúl que busque a alguien que toque el arpa y que cuando este espíritu venga sobre él y le haga sentir todo lo que siente, que el que toque el arpa la toque para que su espíritu se calme. Hay un dicho que dice que la música calma ¿qué? Las fieras salvajes o las bestias salvajes, ¿verdad? Y vamos a ver que hubo ocasiones en las que Saúl se convirtió en una fiera salvaje o como fiera salvaje. Vamos a ver más adelante. Versículo 17, Saúl respondió: sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Escuchó el consejo, escuchó lo que se le estaba diciendo. Decidió en su mente y en su corazón que lo que se le estaba diciendo era algo bueno, que los que le estaban diciendo tenían razón, y responde positivamente, ¿sí? Creo que esto es algo aquí de parte de Saúl, cuando menos en esta ocasión, que nos deja ver que de vez en cuando sí estaba lo suficientemente cuerdo, lo suficientemente bien centrado como para recibir consejo, ¿sí? Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a recibir consejo. Otro dicho de mi mamá: el que no oye consejo, ¿qué? Se lo saben, si ya se lo saben, ¿verdad? O sea, estamos bien instruidos por nuestras mamás, ¿verdad? Ahora sí podemos llegar a viejos, ¿sí? Pero vamos a llegar a ser unos viejos, eso que ustedes están pensando, ¿verdad? Entonces deberíamos de escuchar los consejos. No quiere decir que debemos de tomar todos los consejos que nos den, ¿ok? No tenemos que tomar todos los consejos que nos den, pero cuando se nos dé un consejo que veamos que sí nos va a servir de algo en nuestra vida, vamos a tomarlo. Noten el versículo 18, uno de sus sirvientes le dijo, noten lo que le dice: yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén, toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además es prudente cuando habla y muy apuesto. Y el Señor está con él. Noten primero aquí cómo por casualidad uno de los sirvientes conocía a David, ¿verdad? Saúl está pasando por esta tormenta, Saúl está pasando por esta aflicción y le dan el consejo de buscar a alguien que pueda tocar el arpa cuando esté pasando por esa situación. Y alguien entre los que están con Saúl conoce a David. Por eso digo la casualidad, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo aquí es cómo Dios está usando la necesidad que Saúl tiene de alguien que toque música para él, y el hecho de que uno de los siervos de Saúl conocía a David para traer a David a la corte del rey. ¿Sí? Está usando las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. Ahora recuerden, ¿David ya era rey o todavía no era rey? Ya había sido ungido como rey. Ya podría haber fungido como rey, pero todavía no era su tiempo para ser rey. Dios lo tenía, Dios lo estaba deteniendo, Dios lo tenía en entrenamiento, por así decirlo, y lo iba a pasar por una serie de entrenamientos bastante pesados, bastante difíciles. Entonces, en este sentido, el espíritu que atormentaba a Saúl y sus ataques de ansiedad estaban siendo usados por Dios para cumplir sus propósitos en Saúl, para cumplir sus propósitos en David y para cumplir sus propósitos en el reino de Israel. Y vamos a ver que a pesar de la gran persecución y las acusaciones de las que fue objeto David por parte de Saúl, al final de cuentas nadie nunca iba a poder decir que David le faltó en algo al rey Saúl. Y esto es importante de notar, ¿ok? Porque lo que estamos viendo aquí
es que el primer paso que David va a tener que dar hacia su reinado, pongan atención en esto, el primer paso que David va a tener que dar para poder obtener su reinado es primero ser siervo fiel del rey al que iba a sustituir. ¿Se dan cuenta ustedes eso? Que antes de poder David tomar las riendas del reino, iba a ser llamado a servir al rey que iba a sustituir, no solamente al rey que iba a sustituir, sino al rey que lo iba a atormentar como lo atormentó. Ahora, de nuevo les debo recordar que ya David había sido ungido por Samuel como rey. Y pudo haber mandado a Saúl a volar y decir, ya Saúl ya no es el rey, ya Dios me ungió a mí como rey, y solamente voy a esperar a que lo quite de en medio para yo tomar mi lugar. Pero vemos que el corazón de David no fue así. David respetó a Saúl aun cuando Saúl se portó de una manera tan malvada para con él, aun cuando Saúl trató de matarlo. Y saben que esto es algo también que nosotros debemos de pensar en cuanto a la autoridad que Dios pone sobre nosotros. Porque a veces nosotros vamos a ver la autoridad que Dios pone sobre nosotros como injusta. A veces la vamos a ver como mala. A veces la vamos a ver como no digna de nuestro respeto. Pero saben que si Dios ha puesto esa autoridad sobre nosotros, debemos de respetarla. Debemos de respetarla. ¿Sí? Porque es la autoridad que Dios ha permitido que esté sobre nosotros. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con rebelarnos contra aquellos que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Ahora alguien pudiera decir, bueno, sí, pero si están haciendo algo que no deben hacer. Ok, si están haciendo algo que no deben hacer, entonces nos apartamos, nos vamos, nos desaparecemos. Como decía Chuck Smith, cuando eso suceda, váyanse enojados si se quieren ir, pero váyanse, ¿verdad? No busquen de alguna manera derrocar a la persona que está como autoridad sobre ustedes, no busquen faltarle al respeto, no busquen hacerlo verse mal delante de otros, no anden propagando todo tipo de chismes y cosas. Hablen con él, hablen con ella, pero si él o ella no quiere reconocer esos errores, entonces córtenle por lo sano y váyanse. Pero vamos a ver aquí que David siempre respetó a Saúl y obedeció a Dios en el sentido de que fue siervo de Saúl durante todo el tiempo que Dios quiso que David fuera siervo de Saúl, aun cuando Saúl a veces se portó muy mal con él. Sí, por eso se decía de David que era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Por eso se decía de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque yo creo que en esto de que David fue el siervo de Saúl antes de poder ascender a tomar el trono, a tomar el reinado, claramente nos muestra aquí algunas similitudes con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque Jesucristo ya era el rey, ¿verdad? Jesucristo ya era Dios cuando descendió del cielo, pero vino a la tierra y tuvo que hacerse ¿qué? Tuvo que hacerse humilde, tuvo que someterse a las autoridades que estaban sobre él, aun cuando esas autoridades eran injustas, fueron injustas para con él, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando iban a entrar Pedro y él a la ciudad y se cobraba un impuesto a la entrada de la ciudad, ¿verdad? Y se voltea con Pedro y le dice, Pedro, los reyes, ¿a quién les cobran impuestos? ¿A los que son sus hijos o a los que no son? No, pues a los que no son. Estaba implicando Jesús que porque ellos iban a entrar a una ciudad que le pertenecía a Dios, ellos no debían de pagar impuestos. Pero ¿qué le dice? Ve y saca el primer pez que agarres y ve dentro de él y vas a encontrar dos monedas, una para que pagues por ti y otra para que pagues por mí. ¿Tenía Jesús que pagar impuestos por algo? Para nada. ¿Pero qué hizo? Para someterse a las leyes del tiempo, pagó los impuestos. Cumplió con todas las leyes, aunque algunas de esas leyes eran injustas. Y claramente entonces podemos ver aquí las similitudes con el ministerio de Cristo. Hay algunos personajes en la Biblia que nos presentan ciertas similitudes con Jesucristo. José, por ejemplo, ¿se acuerdan de José, el del saco de muchos colores, verdad?
su obra, lo que Él hizo en muchas situaciones se parecía a Cristo en su humildad, en su manera de servir, en su manera de soportar las dificultades que se impusieron sobre Él con el afán de salvar a sus hermanos. Moisés fue otro que tuvo que soportar al pueblo de Israel a través de 40 años de sus rebeliones, de sus malos comportamientos, de su falta al respeto. Tuvo que soportarlos, ¿sí? Y obviamente nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por algo similar, ¿no es cierto? A Jesucristo, Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le conocieron, no lo querían como rey. ¿Verdad? Cuando Pilato lo presenta delante de los judíos y les dice, ¿y qué quieren que haga con el rey de los judíos? ¿Se acuerdan lo que dijeron, lo que gritaron los fariseos y los escribas y el pueblo? Nosotros no tenemos rey sino a César. Lo negaron, ¿sí? Entonces vemos que ese era el mismo corazón, o vamos a ver que es el mismo corazón que David tenía. Se nos dice acerca de Jesús, de algo que el Señor les dijo a sus discípulos cuando andaban buscando ser los más grandes o los más importantes en el reino de Dios. En Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28, se nos dice que entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Versículo 26, pero entre ustedes, ¿qué dice? No debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiere hacerse grande será que su servidor. Y el que de ustedes, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será que su esclavo. Noten, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entonces David es llamado a ser un siervo. David es llamado a servir a Saúl antes de ascender al puesto que le va a tocar, antes de ascender al puesto para el cual ha sido ungido. Y de nuevo, eso es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso es lo mismo por lo que pasó Jesús. En Filipenses capítulo 2, Pablo escribe en los versículos 5 al 11, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces lo mismo que Jesús hizo era lo mismo que estaba haciendo el rey David. Ya ungido como rey, se tuvo que humillar delante de Saúl, servirle fielmente a Saúl y esperar a que Dios fuera el que finalmente lo exaltara. ¿Se veían cómo Dios no cambia su manera de operar? ¿Se veían cómo Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre? Él no ha inventado una nueva manera, no ha inventado una nueva metodología para elevar a los hombres a una posición de autoridad. Él usa lo mismo. Primero los humilla, primero los hace que sean humildes, primero los quebranta, primero los pone como siervos, y luego, cuando es tiempo de acuerdo al calendario de Dios, entonces Él los levanta. ¿Sí? En Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 5 dice, también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto, revístanse de humildad, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero se muestra favorable con quienes, con los humildes. Entonces podemos ver claramente, ¿sí? ¿Cuál es la forma de subir en el reino de Dios? ¿Cuál es la forma de ser exaltado en el reino de Dios? Humillarse. ¿Cuál es la forma de ser humillado en el reino de Dios? Querer exaltarse.
¿verdad? La economía de Dios es totalmente contraria a la economía del hombre. Lo que Dios hace es totalmente contrario a lo que el hombre hace. Me gusta aquí el 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 5, porque se dirige a los jóvenes que son llamados a respetar a los viejos, a los ancianos, ¿verdad? Constantemente les estamos diciendo a los jóvenes: respeta a los ancianos, respeta a tus mayores. ¿No crecieron ustedes escuchando eso de parte de sus papás, de parte de sus abuelitos, de parte de sus abuelitas? Respeta a tus mayores. No le levantes la mano. Si te levantas la mano se te va a caer, etcétera, 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 ¿verdad? Pero me gusta aquí cómo el Señor a través de Pedro se dirige a los dos, tanto a jóvenes como a los ancianos. Noten de nuevo, 1 de Pedro 5:5. Es importante que lo entendamos. También ustedes los jóvenes muestren respeto ante ¿quiénes? Ante los ancianos. Y luego dice: y todos ustedes, tanto jóvenes como ancianos, practiquen ¿qué? El mutuo respeto. Quiere decir que los jóvenes deben ser respetuosos a los ancianos, pero los ancianos debemos, no que yo sea un anciano todavía, ya me estoy acercando, pero todavía no llego, pero los ancianos también debemos respetar a los jóvenes. Sí, y a veces veo yo que a veces como gente mayor, como padres, les faltamos al respeto a nuestros jóvenes, les faltamos al respeto a nuestros hijos, no les damos el respeto que ellos merecen que se les dé. Los queremos tratar siempre como niños, los queremos siempre hacer menos, queremos decirles: tú no sabes nada, tú no puedes hacer esto, tú me tienes... Llega el momento en el que tenemos que dejarlos que sean adultos. Amén. Yo sé que no nos gusta. Yo sé que eso es muy difícil. Lo digo por mí, porque mis hijos ya son adultos y he tenido que soltarlos. Mi niña vino a visitarnos el lunes en la mañana y se vino manejando desde Murrieta, ella sola. Cuando salgas de allá me dices para saber a qué hora saliste y para saber a qué horas esperarte. Ahora, no lo estoy haciendo para vigilarla. Es que me preocupa que mi niña venga manejando por el 15 el lunes en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, porque yo sé que a veces hay tráfico. ¿Ok? Y ya salí, papá, ya le eché gasolina al carro, ya voy para allá. Ok, entonces ya, tiene que llegar más o menos con una hora. Si no llega en una hora, entonces ayer sí algo sucedió. Llega. Ok. Hoy se tiene que volver a ir. Y yo, aquí estoy. Y ella se va, ya debe haber salido, como a eso de las 7:30 debe haber salido. Y les dije, me mandan un texto y me dicen cuando salgan, ¿ok? Y no sé dónde dejé mi teléfono, pero hasta ahorita no he recibido ningún texto, ¿ok? Pero ¿saben qué? No tienen que decirme que ya se van. Si ya se van, ya se van. Son adultos, ¿sí? Y pueden hacer lo que desafortunadamente quieran hacer. Ahora, si deciden respetarme y respetar mi casa y avisarme cuando se van y a qué horas van a venir, todo eso es decisión de ellos. Pero si no lo hacen, yo no me puedo enojar con ellos por no hacerlo. ¿Sí? Entonces me gusta lo que Pedro dice aquí: jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes, jóvenes y ancianos, practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. También Santiago nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 6: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a ¿quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Entonces debemos de buscar ser respetuosos con todo mundo, ¿no es cierto? No solamente con los ancianos, sino también con los jóvenes. Debemos hablarles con respeto, aun cuando a veces sentimos que nosotros, por ser los mayores, no tenemos por qué respetarlos. Claro que tenemos que respetarlos, mis hermanos, ¿sí? Y así como David respetaba a Saúl y siempre lo respetó por ser el ungido de Dios, así Saúl le debía respeto a David por ser su siervo. Porque no solamente porque haya sido su siervo quiere decir que le podía faltar el respeto, ¿sí? Porque nadie es más ni menos. El que se crea más tiene que hacerse, ¿qué dice el Señor Jesucristo? El siervo de todos.
El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. ¿Sí? Y eso se aplica, mis hermanos, en todo aspecto de nuestra vida. Ahora, noten las descripciones que este hombre da de David. Noten en el versículo 18, la segunda parte. Primero, toca muy bien el arpa, ¿sí? Y luego, es un joven valiente, y es fuerte, y es aguerrido, ¿sí? Noten que este hombre dice que conoce a David. En la Reina Valera 60 dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Ahora, hay quienes dicen que lo que pasa en el capítulo 17 pasa antes de lo que estamos leyendo aquí, pero yo no creo que ese sea el caso, porque lo que yo creo que está pasando aquí es que este hombre era de Belén también y conocía bien a la familia de Yesé, Isaí, en la Reina Valera 60, y conocía el carácter de David y sabía de las hazañas de David, o que había hecho David mientras andaba cuidando las ovejas de su padre. Porque como pastor de ovejas, David pasó por muchos peligros. David tuvo que cuidar esas ovejas y guardar esas ovejas de animales salvajes, de animales que pudieron haberle en un momento dado hacerle daño a él. De hecho, noten ahí, no vamos a profundizarnos mucho en ello, pero noten ahí unas páginas hacia la derecha en Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 32 al 37. Sí, cuando Goliat va y reta a los ejércitos de Israel, David lo oye y luego va con Saúl. Y noten, Primera de Samuel 17, versículos 32 al 37, les recuerdo, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice: entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de este filisteo, hablando de Goliat. Lo vamos a ver la semana que entra con el favor de Dios. Este siervo tuyo, hablando de sí mismo, irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres, noten, muy joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió en el versículo 34: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso, ¿escucharon eso? Cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. ¿Se fijan la confianza de David aquí? Entonces David era conocido no solamente porque sabía tocar la guitarra, por así decirlo, porque sabía tocar el arpa. Era conocido no solamente porque era joven, ¿sí? Era conocido también porque era fuerte. Era conocido también porque era aguerrido. Era conocido porque era valiente, ¿sí? Porque se sabía de las historias, de las hazañas que David había hecho mientras cuidaba las ovejas de su padre. Entonces, por eso este hombre lo conocía. Sí, por eso este hombre pudo dar testimonio de él. Y luego noten lo que dice la tercera parte del versículo 18. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto. Reina Valera 60 creo que dice hermoso. Y luego lo más importante de todo es que el Señor está con él. El Señor está con él. Entonces noten por favor, jóvenes, prudente cuando habla. No solamente habla por hablar, no solamente habla para alegar con sus mayores, no solamente habla para dar la contra, no solamente habla porque tiene algo que decir. Es prudente para abrir la boca. Usa la prudencia antes de abrir la boca, antes de alegar, antes de tratar de hacer algo, de decir algo que pudiera ofender, ¿sí? Y luego noten, Dios no está peleado con la gente guapa, ¿ok? Dios no está peleado con la gente guapa, también a la gente guapa la llama para servirle, ¿sí? Pues mírense entre ustedes, aquellos que sirven con nosotros en los ministerios y se van a dar cuenta que así es, ¿verdad? Entonces Dios no está peleado porque muchas veces, no es que Dios mire el corazón.
¿verdad? Y luego empieza la falsa humildad, ¿verdad? Luego empieza la falsa humildad, ¿no? ¿Verdad? El Señor mira el corazón. Entonces, no, si están guapos, gloria a Dios, Dios los hizo guapos. Amén. Y Dios puede usarlos a los guapos así como nos usa a los feos. ¿Ok? Entonces, nunca debemos hacernos menos, porque así tal y como somos, así fue como Dios nos hizo a cada uno. ¿Ok? Así como somos, así fue como Dios nos hizo. Y no debemos de quejarnos de cómo Dios nos hizo y pensar que algunas de las cosas que nosotros vemos que no están bien en nosotros nos pueden de alguna manera evitar que le sirvamos al Señor. El Señor nos puede usar a todos. Usó un burro, ¿ok?, para hablarle a Balaam, ¿ok? Dios nos puede usar a nosotros también. Pero noten también de nuevo la descripción: prudente cuando habla, muy apuesto, y el Señor está con él. Y yo creo que eso es lo más importante de todo, que era evidente que el Señor estaba con David. Era evidente que el Señor, y no era solamente que el Señor estaba con David, sino que David estaba con el Señor. David seguía de cerca al Señor. Sí, y eso es algo que nosotros también debemos de ver. Es algo que nosotros también debemos de tomar como ejemplo para nosotros. Sí, de Samuel, ¿se acuerdan lo que se dijo de Samuel en 1 de Samuel capítulo 2 y el versículo 26? Se nos dice ahí: mientras tanto el joven Samuel seguía que creciendo y era bien visto ¿por quién? Por Dios y por la gente. Por Dios y por la gente. A veces nosotros nos preocupamos al revés, ¿verdad? Nos preocupamos por ser bien vistos ¿por quién primero? Por la gente. Pero si Dios nos ve bien, si Dios está complacido con nosotros, entonces la gente va a estar complacida también. No toda, no siempre, pero lo más probable es que así sea. Noten lo que Pablo le escribe a Tito y le dice que exhorte a los jóvenes a que hagan. En Tito capítulo 2, los versículos 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. Y Tito era más o menos de la misma edad que Timoteo. Era uno de los hijos espirituales de Pablo. Y luego noten la sugerencia que le hace a Tito mismo: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Jóvenes, tomen nota de estos versículos que les estoy diciendo aquí. Tomen nota de estos versículos, porque como jóvenes también pueden ser prudentes, como jóvenes pueden presentarse a sí mismos como ejemplos de buenas obras, ¿sí? Pueden enseñar con integridad y seriedad, pueden usar palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Sí, a veces a los jóvenes se les critica por cosas que no se les debe criticar, ¿ok? Se les critican por cómo se visten, cómo se peinan, un montón de cosas, ¿sí? Pero esas cosas, ¿para qué nos fijamos en esas cosas? Fijémonos cómo hablan, fijémonos cómo se desenvuelven, fijémonos lo respetuoso que son, fijémonos en lo prudente que son, fijémonos en su corazón para servir al Señor, fijémonos en esas cosas. Y si se peinan todos alocados, pues que se peinen como se peinen. Sí, el Señor no mira el peinado tampoco. Ok, si ese fuera el caso, calle boca para lengua a veces con algunos de los peinados que se ven por ahí, ¿no es cierto? Pero ese no es el caso. Entonces debemos de ser prudentes con ellos también. Pablo le dice a su hijo Timoteo en 1 Timoteo 4:12, lo vimos antes, pero lo vemos de nuevo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Noten, a los jóvenes les está diciendo: sé ejemplo. Y saben que hay jóvenes entre nosotros que nos han dado y nos están dando un ejemplo a nosotros como adultos, que haríamos bien en reconocer que nos están dando ese ejemplo por su fidelidad al Señor, por su esfuerzo por servir al Señor, por su esfuerzo para hacer la voluntad del Señor en sus vidas. Debemos buscar a esos jóvenes, debemos alentar a esos jóvenes, debemos de animar a esos jóvenes a que sigan adelante en el camino que han escogido. Debemos identificarlos y felicitarlos y orar por ellos, ¿sí?
porque se han dado a la tarea de hacer la voluntad de Dios, así como David lo estaba haciendo. Porque aun cuando era muy joven, noten todo lo que ya había logrado, noten todo lo que ya había hecho. ¿Se acuerdan lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:52? Se nos dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De nuevo, ese es el orden correcto, para con Dios y para con los hombres. La preocupación no debe ser tanto por cómo nos ven los hombres. La preocupación debe ser por cómo nos ve Dios. Cómo ve Él lo que estamos haciendo para Él. No cómo lo ven los hombres. ¿Sí? No estamos aquí para darle gusto a los hombres. Estamos aquí para darle gusto ¿a quién? A Dios primeramente. ¿Sí? Y por eso David se le llama que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un último consejo para los jóvenes aquí. Eclesiastés 12 y el versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos, y créanme, van a venir muy pronto, y a que lleguen los años en que digas: vivir tanto no es motivo de regocijo. Llega el momento en el que llega uno a la edad en la cual empieza a pensar: ya, ¿para qué? Ya, mejor aquí que se acabe el corrido. Ya, Señor, llévame a mi morada celestial. ¿Sí? Y lo único que nos podemos acordar, ¿sí?, es de todo el tiempo que desperdiciamos no sirviendo a Dios en nuestras vidas. Jóvenes, que no les pase eso. A menudo me han preguntado: pastor, ¿usted qué es lo que más dolor le causa? ¿Qué es de lo que más se arrepiente? Y les digo: ¿saben qué? Que no escuché el llamado de Dios cuando tenía 15, 16, 17 años. Porque si hubiera escuchado el llamado de Dios desde entonces, y mucha gente me decía: tú eres esto y tú aquello, y mira quién es tu papá, y mira quiénes fueron tus abuelos, etcétera, etcétera, y tú deberías, y tú puedes, y tú tienes. Y yo no quería nada que tener que ver con Dios. No quería nada que tener que ver con las cosas de Dios. Y luego, cuando pasaron 20, 30 años, finalmente el Espíritu de Dios me agarró y me zarandeó y me dijo: aquí es en donde te quiero. Lo único que podía ver era ver hacia atrás y ver todo el tiempo que desperdicié, que debía haber usado para servir a Dios. Jóvenes, que no les pase lo mismo. No importa qué tan jóvenes estén. No importa que tengan 12, 13, 14 años. ¿Sí? Si el Señor los está llamando a servirle a Dios, sométanse a Él y sírvanle, porque es lo mejor que van a poder hacer. Y si ya son mayores de edad, con más razón todavía, busquen siempre cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas. Así como David, que vamos a ver que va a dejar la casa de su padre, va a dejar las ovejas de su padre y se va a aventar a todo lo que Dios ponga delante de él, y todo le va a salir bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque el Señor estaba con él. Versículo 19 de 1 Samuel 16 sigue diciendo: entonces Saúl envió unos mensajeros a Yesé para que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Yesé tomó un asno y lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Y cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Noten, ahí va, primero iba a ir nada más ¿a qué? A tocar el arpa. Si Saúl empezaba a sentirse acongojado, si Saúl empezaba a sentir el espíritu maligno que venía y lo hacía sentir la depresión y lo hacía sentir la ansiedad y todo eso, David lo único que tenía que hacer era tocar el arpa. Pero porque estuvo dispuesto a ir, Saúl se impresionó tanto con él que lo hizo su escudero. Y ahí podemos ver el ascenso, ahí podemos ver que no se queda en donde está, sino que inmediatamente empieza a ser elevado a una nueva posición, a una posición más importante. Versículo 22 dice: luego Saúl mandó que le dijeran a Yesé:
Te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado, noten, mi estimación. Noten, el rey, sí, recibe a David y lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque cuando se le dijo lo que el rey necesitaba y que él tenía la habilidad para llevarlo a cabo, no se negó a hacerlo, inmediatamente fue y lo hizo. ¿Qué nos está pidiendo nuestro rey a nosotros que hagamos? ¿Qué nos está pidiendo nuestro rey a nosotros que llevemos a cabo? ¿Qué nos está llamando a hacer para su reino? ¿Qué nos está llamando a hacer para la obra? ¿Qué nos está llamando a hacer para su iglesia? ¿Qué nos está llamando a hacer para nuestra familia? ¿Qué nos está llamando a hacer? Y estamos teniendo la misma disponibilidad de David para hacerlo. Y estamos dispuestos a hacernos siervos antes de ser elevados al puesto que quizás estemos buscando. Estamos dispuestos a humillarnos delante de la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Y no nos estamos tratando de exaltar nosotros mismos porque creemos que tenemos todo el talento, toda la habilidad, todo. Noten por favor cómo se describe a David. Sin embargo, él no dijo: yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy muy guapo, yo soy esto, yo soy aquello. Nada de eso. Nada de eso vemos de parte de David. Sí, vemos que tenía al contrario ese deseo de servir, y por eso fue elevado al escudero de Saúl, y por eso se ganó su estimación. Noten en el versículo 23: y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Y con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor. Y el espíritu maligno, ¿qué hacía? Se apartaba de Saúl. Se apartaba de Saúl. ¿Por qué? Porque David estaba dispuesto a ir y tocar para él. Porque David estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque David estaba dispuesto a obedecer. Y saben, de nuevo, quiero hacer un énfasis en el poder de la música, y específicamente de la música cristiana, y específicamente todavía más en la música de alabanza. ¿Sí? Que se llene nuestra boca, que se llene nuestro corazón, que se llene nuestra mente de música, cantos de alabanza. Cantemos a Dios cantos nuevos. Sí, cantemos a Dios cantos nuevos y estemos constantemente alabándolo, porque en la alabanza a Dios vamos a poder obtener fuerzas para seguir adelante. Así como mi esposa, cuando oye su música de alabanza, cuando le están poniendo la quimio, ¿sí? Se fortalece y sale adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve. Algunos pasajes en los Salmos, que es el libro de alabanzas, es el libro de cantos, muchos de ellos escritos por el mismo David. Por ejemplo, en el Salmo 40, los versículos 1 al 3, dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Noten el versículo 3. Puso en mis labios que un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en que en el Señor. Es otra cosa, que nuestras alabanzas pueden ser un testimonio a través de la cual muchos pueden poner sus esperanzas en el Señor. En el Salmo 9, los versículos 1 al 3, leemos: Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios Altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ante ti mis enemigos huyen, ruedan por el suelo y perecen. Qué chulada, ¿no es cierto? Cuando levantamos alabanzas al Señor, levantamos cantos al Señor, y la depresión o la opresión o el malestar que sentimos automáticamente se desaparece de nuestro corazón, se desaparece de nuestra vida, y podemos regocijarnos en el Señor por lo que Él ha hecho. Y por último, en el Salmo 135, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: alabado sea el nombre del Señor. Que lo alaben, ¿quiénes? Todos sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios tenemos aquí? Entonces, que lo alaben todos sus siervos, los que sirven en el templo del Señor, los que están en los atrios de nuestro Dios. Alaben al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno.
Canten salmos a su nombre. ¿Por qué? Por su bondad. ¿Ha sido Dios bueno para con usted? Cántele alabanzas. ¿Ha sido Dios su fortaleza? Alábelo. ¿Está contento? Alábelo. ¿Está triste? Alábelo. ¿Está cansado? Alábelo. Sí, alábelo, porque es digno de alabanza. Amén.